tránsito y sepultura de María. Se colocó el altar de rojo y blanco, delante de la cruz del oratorio. Pedro dijo la misa tal como yo lo había visto hacer en el altar de Betesda. Sobre el altar ardían velas y no la lámpara. María se mantuvo sentada en su lecho durante el acto, en silencioso recogimiento. Pedro llevaba sobre su vestidura sacerdotal blanca, un palio rojo y blanco y la gran capa. Los 4 apóstoles que le asistían estaban revestidos de sus capas de fiesta. Después de comulgar, Pedro dio la comunión a los demás. Durante este acto llegó Felipe, que venía de Egipto. Recibió lloroso la bendición de María y luego la Santa Comunión. Pedro llevó la comunión a la Virgen María en la cruz que colgaba del cuello del apóstol. Juan le llevó sobre un platillo el sagrado cáliz. Este cáliz era pequeño, de color blanco, como fundido, y se parecía al de la última cena. Su pie era tan corto que solo con 2 dedos se podía sostener. Tadeo traía un pequeño incensario. Primero dio Pedro a la Virgen la extremaunción, lo hizo como se hace hoy. Luego le dio la Santa Comunión, que María recibió derecha, sobre su lecho, sin apoyarse. Después se recostó y tras la breve oración de los apóstoles recibió el cáliz de manos de Juan, erguida un tanto sobre su lecho aunque no tanto como cuando recibió la comunión bajo la especie de pan. Después de la comunión ya no habló María. Tenía vuelto hacia arriba su rostro, hermoso y fresco, como en su juventud. Yo no veía el techo de su habitación, la lámpara colgaba en el aire. Una senda de luz se dibujó desde María hacia la Jerusalén celestial y hasta el trono de la Santísima Trinidad. A ambos lados de esta senda luminosa había caras de innumerables ángeles. María levantó sus brazos hacia la celeste Jerusalén y el cuerpo se levantó tan alto sobre el lecho, que yo veía perfectamente todo lo que había debajo. Parecía que salía de ese cuerpo una figura resplandeciente que extendía sus brazos hacia lo alto. Los 2 coros de ángeles cerraron por debajo ese nimbo de luz y subieron en pos del alma de María, separada de su cuerpo, que se inclinó suavemente, con los brazos cruzados sobre el pecho en la cama, desde la cual se efectuó su santo tránsito. Muchas almas de santos, entre las cuales reconocí a varias, vinieron a su encuentro. Allí estaban José, Ana, Joaquín, Juan el Bautista, Zacarías e Isabel. María se elevó entre estas almas hasta el encuentro de su divino Hijo, cuyas llagas brillaban más que la luz, envolviéndolo todo. Jesús recibió a su madre y le entregó el cetro, señalando el universo a su alrededor. En el mismo momento he visto algo que mucho me consoló, salían muchas almas del purgatorio en dirección al cielo. Tengo la seguridad de que cada año, en el día de su Asunción, muchas almas devotas de María reciben la liberación de sus penas y suben al cielo. En cuanto a la hora del tránsito de María, se me indicó que era la hora 9, en la cual murió también su divino Hijo. Pedro y Juan deben haber visto esta glorificación de María, pues noté que tenían los ojos elevados a los cielos, mientras las demás personas estaban postradas inclinadas hacia la tierra. El cuerpo de María estaba resplandeciente, como en tranquilo reposo, con los brazos cruzados sobre el pecho, y tendido en su camilla, mientras los presentes, de rodillas oraban con fervor y lágrimas en los ojos. Más tarde las santas mujeres cubrieron el cuerpo con una sábana. Reunieron todos los objetos de uso en una parte y lo taparon todo, hasta el hogar. Luego se cubrieron con sus velos y oraron largo tiempo, ya de rodillas, ya sentadas, en la primera sala. Los apóstoles se cubrieron la cabeza con la capucha que traían y se ordenaron para rezar en coro. 2 de ellos se hincaron a la cabecera y a los pies del lecho. He visto que durante el día se turnaron 4 veces y que los apóstoles recorrieron el Vía Crucis de María. Mientras tanto Andrés y Matías estaban ocupados en preparar la sepultura, la cueva que María y Juan habían dispuesto como sepulcro de Jesús al final de las estaciones del Vía Crucis. Esta gruta no era tan grande como la de Jesús. Tenía apenas la altura de un hombre y delante un jardincito cercado con estacas.
Un sendero llevaba hacia la gruta donde había una piedra ahuecada para recibir el cuerpo, con una pequeña elevación donde descansaría la cabeza. La estación del Monte Calvario estaba en la colina de enfrente, no había allí una cruz visible, sino solo grabada en la piedra. Andrés, especialmente, trabajó mucho en esta obra y colocó una puerta delante del sepulcro. El sagrado cuerpo fue preparado por las santas mujeres para la sepultura. Entre estas mujeres recuerdo a una hija de Verónica y a la madre de Juan Marcos. Trajeron hierbas olorosas y esencias y procedieron al embalsamamiento de acuerdo con la costumbre de los judíos. Cerraron las puertas y se servían de luces en su trabajo. Cerraron también el tabique de división de la cámara de María y despejaron esa división para tener más espacio. Los tabiques y esteras que dividían el lecho de María fueron quitados por la criada, como también el armario de los vestidos. Solo quedó el altar delante del crucifijo de la Virgen, en el oratorio, y así todo ese espacio quedó convertido en una iglesia, donde los apóstoles podían rezar y celebrar los divinos oficios. Mientras las santas mujeres preparaban el sagrado cuerpo para la sepultura, los apóstoles oraban en coro parte en la primera sala y parte afuera. Las mujeres procedían en su trabajo con la reverencia con que debían tratar tan sagrado cuerpo. Lo hicieron con el mismo cuidado con que habían tratado el sagrado cuerpo de Jesús. El sagrado cuerpo de María fue colocado con su vestidura en un canasto, hecho según la forma del cuerpo, de tal modo que éste sobresalía del cajón. El cuerpo era blanco, luminoso, tan liviano y espiritualizado que se levantaba con toda facilidad. El rostro era fresco, rosado y juvenil. Las mujeres cortaban los cabellos para conservar reliquias de la Virgen. Pusieron plantas olorosas en torno del cuello y la cabeza, bajo los brazos y en las axilas. Antes de que pusieran sobre el cuerpo revestido de blanco, otras telas blancas para envolverlo todo, San Pedro celebró, delante del sagrado cuerpo, la Santa Misa, y dio a los apóstoles la comunión. Después se acercaron Pedro y Juan con sus capas magnas de fiesta. Juan sostenía un recipiente con oraciones, bálsamo, y Pedro ungió todavía, en forma de cruz y aceite y la frente, las manos y los pies del sagrado cuerpo, y luego las santas mujeres lo envolvieron todo con sábanas blancas. Sobre la cabeza pusieron una corona de flores blancas, rojas y azul celestes, como símbolo de su virginidad. Sobre el rostro pusieron un velo transparente, de modo que se pudiera ver la cara. Los brazos estaban cruzados sobre el pecho, y los pies, rodeados de hierbas olorosas, cubiertos con un velo transparente. Así preparado el sagrado cuerpo, fue puesto finalmente en un cajón de madera blanca, con una tapa que por arriba, por el medio y por debajo se podía sujetar al cajón. Este cajón se colocó sobre unas andas. Todo se hizo con cierta solemnidad y emoción tranquila. El duelo también fue con mayor exterioridad y muestras de dolor que en la sepultura de Jesús, donde hubo mezcla de miedo y de apresuramiento por causa de los enemigos. Para llevar el sagrado cuerpo hasta la gruta, como a media hora de camino, procedieron de este modo. Pedro y Juan levantaron el cuerpo de sobre las andas y lo llevaron hasta la puerta de la casa. Allí, puesto de nuevo sobre las andas, lo cargaron en sus hombros. 6 de ellos se alternaban en llevar el sagrado depósito. El sagrado cuerpo colgaba de entre las barras de las andas, corriéndolas entre correas y esteras como una cuna. Delante de esta procesión iban parte de los apóstoles rezando y las santas mujeres detrás, cerrando el cortejo. Llevaban antorchas metidas en unas calabazas y levantadas sobre palos largos. Llegados a la gruta depositaron las andas. Los apóstoles introdujeron el cuerpo y lo depositaron en el hueco cavado de antemano. Todos desfilaron una vez más delante de los sagrados despojos para rezar y honrarlos. Luego cubrieron toda la sepultura con una estera. Delante de la gruta cavaron un hoyo y trajeron una planta bastante grande con sus raíces y sus bayas, la plantaron profundamente y la regaron abundantemente para que nadie entrara por delante en la gruta. Solo podía llegarse a ella por los lados, por entre los matorrales.